amigos, aquí para presentarles la solución al problema número 14, que dice si A, B y C son los lados de un triángulo ABC, tal que se cumpla lo siguiente: de raíces reales se cumple para mu que, o sea, nos piden la variación de mu, ¿no? Entre qué valores posiblemente puede estar. Entonces acá lo que vemos en primera instancia es el tema de raíces, ¿no? De una ecuación cuadrática y relacionado con un triángulo, ¿no? Es un tema mixto. Entonces lo que vamos a hacer es analizar primero a esta ecuación. Ustedes saben que una ecuación cuadrática tiene la siguiente forma, ¿sí? Un ax al cuadrado más bx más c. Y para saber cuál es la característica de sus raíces, o sea, sus soluciones, tenemos un indicador que se denomina el discriminante. Este discriminante viene determinado como b al cuadrado menos 4ac, en la cual b viene a ser el coeficiente del término lineal, a viene a ser el coeficiente del término cuadrático y c el coeficiente independiente, ¿no? Ahora, según la discriminante, una ecuación cuadrática tiene raíces reales siempre y cuando su discriminante resulte ser mayor o igual a 0, sea positivo, ¿no? Tiene raíces imaginarias si la discriminante es menor a 0. Ahora lo que vamos a hacer es identificar para toda esta expresión, ¿no?, que nos dan como dato que se cumple, ¿no? Como dato nos dicen que sus raíces son reales, entonces de antemano sabemos que la discriminante viene a ser mayor a 0. ¿Qué más? Podemos identificar como primer paso los coeficientes, ¿no? Para hallar la discriminante, el coeficiente a viene a ser igual al coeficiente de x cuadrado acá. Entonces, ¿qué es la unidad, no?, que está sobreentendida. El coeficiente b vendría a ser toda esta expresión, ¿no?, incluido el signo, sería menos 2, que multiplica a la suma de a más b más c. Y el coeficiente c, que viene a ser todo esto, que vendría a ser 3 mu, que multiplica a por b más b por c más c por a. Entonces, conociendo ello, vamos a hallar, vamos a analizar otro dato, ¿no? A, B y C son los lados de un triángulo ABC. Entonces, si este es el triángulo ABC, al ángulo A se le opone el lado A, al ángulo B se le opone el lado B, al ángulo C se le opone el lado C. Entonces, como jugada acá, lo que vamos a hacer es cómo relacionamos estos lados con sus respectivos ángulos. Ustedes recordarán que hay una relación, ¿no? Esa relación es la ley de cosenos. Por ejemplo, si queremos hallar el lado A, por la ley de cosenos diríamos que a al cuadrado viene a ser igual a b al cuadrado más este lado al cuadrado, que sería c al cuadrado, menos 2 veces el producto de esos lados, o sea, 2b por c, multiplicado por el coseno opuesto al lado, que es el mismo, ¿no?, coseno del ángulo A. Ahora, para el lado B cumpliría igual, ¿no? Sería b al cuadrado igual a al cuadrado más c al cuadrado menos 2 veces el producto de a por c por el coseno del ángulo que se opone al lado b, que es el coseno de b. De igual manera, analizando para el lado c, ¿no?, sería a al cuadrado más b al cuadrado menos 2b
veces A por B por el coseno del ángulo C. Ahora, para que estrictamente se cumpla y que todo sea un triángulo, sabemos que coseno, sabemos, ¿no? Por dato que coseno, el máximo valor que puede tomar es 1. Pero el coseno máximo se cumple si el ángulo viene a ser 0. Por lo tanto, si el ángulo sería 0, ya no sería un triángulo, ¿no? Alguno de ellos. Ya no cumpliría, ya no sería un triángulo. Entonces, por ese dato, el coseno de todos los ángulos, independientemente, debe ser siempre menor a la unidad. De eso hay que estar seguros, ¿no? El coseno de cualquiera de esos ángulos tiene que ser menor a la unidad. Esto nos va a servir mucho. Ahora, analizando el coseno para el ángulo A de lo que ya habíamos determinado. Entonces, de acá lo que vamos a hacer es despejar coseno de A. Como acá está restando, pasa al otro lado sumando, ¿no? Entonces vendría a ser igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos A al cuadrado. Menos A al cuadrado. Ahora, 2BC está multiplicando, pasa al otro lado. Como es una igualdad, pasa a dividir, ¿no? Quedaría entonces coseno de A es igual a toda esta expresión dividida entre 2 veces BC. Analiza, mira, el coseno de A, siempre lo que resta va a ser el lado opuesto a este ángulo A. Y los que suman van a ser los lados que no los lados adyacentes, ¿no? Entonces, aquí por dato sabíamos que coseno del ángulo A es menor a 1, pero el coseno del ángulo A vale toda esta expresión. Entonces reemplazamos acá, quedaría entonces que toda esta expresión es menor a la unidad. Ahora, analizando para el ángulo B, ¿no? Sabemos también que el coseno del ángulo B es menor a 1, pero el coseno del ángulo B vendría a ser A al cuadrado más C al cuadrado menos B al cuadrado, ¿no? Coseno de B, si lo pone, resta siempre menos B al cuadrado. Todo dividido entre el producto de los dos primeros. 2A por C. Nuevamente, el coseno de B es todo esto. Reemplazamos entonces. Entonces todo vendría a ser menor a la unidad. De igual manera, para el ángulo C, el coseno del ángulo C es menor a 1, pero el coseno del ángulo C viene dado como A al cuadrado más B al cuadrado menos C al cuadrado. ¿Ves? Todo dividido entre el producto de los dos primeros del lado A por el lado B, multiplicado por 2. Pero por dato coseno de C es menor a 1, entonces toda esta expresión también es coseno de C, por lo tanto establecemos que es menor a 1, ¿no? Entonces trabajamos con este dato, con estos tres datos. Aquí tenemos a los tres datos, ¿no? Estos son los datos que hallamos anteriormente, que nos van a servir luego. Trabajamos con ello ahora, ¿no? Vamos a despejar. De esta parte vamos a despejar toda esta expresión. Sería menor. Este 2BC pasa a multiplicar, ¿no? Sería 2BC por 1, 2BC. Para esta parte de igual manera despejamos A al cuadrado más C al cuadrado menos B al cuadrado. Toda esta expresión.
2AC está dividiendo, multiplica la unidad, quedaría entonces todo menor a 2AC. De igual manera, para esta parte sería a al cuadrado más b al cuadrado menos c al cuadrado menor a 2a por b. 2a por b, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer acá, como son desigualdades, lo que vamos a hacer es sumar miembro a miembro. Para ello te das cuenta que a al cuadrado menos a al cuadrado se simplifican, ¿no? ¿Qué más? B al cuadrado menos b al cuadrado se simplifican. Y c al cuadrado menos c al cuadrado se simplifican, sumando miembro a miembro. Quedaría entonces a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado, ¿no? La desigualdad, todos son iguales, entonces sería menor. Sumando por esta parte sería 2bc más 2ac más 2ab. Hay un término en común que es 2. Factorizamos. Ese 2 sería 2bc más 2 más ac, por el que el 2 sí está factorizado, más ab, ¿no? Despejando, resulta que a más b más c al a más b al cuadrado más c al cuadrado, todo dividido entre el producto tomado de 2 a 2, todo es menor a 2, ¿no? Despejando. Entonces, eso vendría a ser la expresión 1. Lo dejamos por un momento. Trabajamos con la discriminante ahora. Sabemos que la discriminante de nuestra expresión es mayor o igual a 0. Entonces, vendría a ser, si b es toda esta expresión, la discriminante sería b al cuadrado. Sería toda esta expresión elevado al cuadrado. Menos 4, que multiplica a, pero a vale 1, ¿no? Sería 4 por 1, que multiplica a c. Y c es 3 mu por el producto combinado de a, b y c. Entonces sería 3 mu por todo ello, ¿no? Por dato, establecemos que la discriminante, como son raíces reales, esta ecuación, su discriminante va a ser mayor o igual a 0, ¿no? Entonces acá, operando, esto al cuadrado resulta ser positivo, ¿no? 4 que multiplica a más b más c al cuadrado, menos 4 por 3 sería 12 mu por toda esta expresión, todo mayor o igual a 0. Entonces, como este es negativo, sumamos a ambos lados toda esta expresión, resultando que A4, que toda esta expresión inicial sea igual a positivo todo esto, ¿no? Pero a este 12 lo expresamos como 4 por 3. Entonces acá nos da opción a simplificar 4 y 4, ¿no? Entonces quedaría, despejando, quedaría que esta expresión es menor a más b más c elevado al cuadrado. Entonces hay que recordar un trinomio al cuadrado, ¿no? Que vendría a ser a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado más 2 veces el producto combinado de a, b y c, tomados de 2 a 2. De ese dato, en lugar de esta expresión, reemplazamos todo esto, ¿no? Sería de la siguiente manera. Reemplazando entonces, sería esta expresión menor o igual a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado más 2a por b más b por c más c por a. Entonces,
como vemos términos comunes, esta expresión pasa al otro lado. Sería 3 mu por todo ello menos 2 por todo ello, ¿no? Todo menor a bc al cuadrado. Toda esa expresión. Aquí hay términos en común, que es a por b más b por c más c por a en ambos lados. Factorizamos. Quedaría entonces todo ello multiplicado por 3 mu menos 2. Cerramos paréntesis. Menor o igual a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado, ¿no? Entonces, despejando esta expresión, sería 3 mu menos 2. Sería menor o igual a más b más c a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado, toda esta expresión dividida entre todo ello, ¿no? Entonces, la expresión 1 y la expresión 2, lo final, lo que queda ahora es establecer alguna relación entre ellas dos, ¿no? Entonces, contrastando 1 y 2, establecemos que por la primera expresión, por i, sabemos que toda esta expresión es menor a 2. Además, por 2i, sabemos que esta expresión a su vez es mayor a todo ello, a 3 mu menos 2. Entonces, con seguridad, de acá podemos establecer que 3 mu menos 2 siempre va a ser menor a 2, ¿no? Con seguridad. Es lo único que podemos concluir. Entonces, despejando mu, finalmente, quedaría que 3 mu es menor a 2 más 2, ¿no? Esto pasa sumando. Entonces, despejando mu, finalmente quedaría que es menor, 3 mu menor a 4, ¿no? Entonces, este 3, como está multiplicando, pasa a dividir y establecemos que mu es menor a 4 tercios. Entonces, la respuesta para todo ello es justamente estamos buscando que se cumple para mu, ¿no? Entonces, la respuesta vendría a ser